Vamos a empezar entonces con estas imágenes que pues obviamente es la imagen del día y tiene que ver con ese paro camionero que no solo se está haciendo en Bogotá, sino, pero hay que decirlo, ha tenido una gran fuerza en Bogotá, sino en diferentes partes del país, como son el Magdalena Medio, norte de Santander, por supuesto la capital de Colombia, el departamento de Nariño, en el Meta, y en el cual pues se registran al menos 36 bloqueos en los principales corredores viales del país. Esto pues ha tenido sus repercusiones en todo sentido en la vida cotidiana de los colombianos y los bogotanos, porque pues muchas personas no han podido llegar a su trabajo, no han podido llegar a sus colegios, no han podido llegar a sus diferentes diligencias. También pues algunos alimentos no se están distribuyendo de la manera que es, medicamentos, todo el tema de suministros a partir de los camioneros, de los transportadores, y esto por supuesto pues ha llevado toda la lupa de la opinión pública para ver cómo se refleja esta situación. ¿Cómo has visto este tema de los bloqueos, Lau? Bueno, pues hay que decir primero que desde el pasado 31 de agosto, se implementó la medida de un aumento de 2.000 pesos para el diésel. Ya se había estado desde hace creo que ya un año la subida del ACP de la gasolina, pero no se había llegado al diésel y pues esto fue inevitable. Y Petro ha defendido la medida. En realidad dice que a lo largo, a la final, este déficit de lo que está pasando, pues se le termina cobrando a los más vulnerables, a las poblaciones que requieren de subsidios, a muchas poblaciones que el gobierno quiere ayudar, entonces que de alguna manera se tiene que cubrir ese déficit y esa deuda que tiene el gobierno con Ecopetrol para poder subsanarla. Pues yo creo que también han surgido críticas porque, digamos, cuando el presidente Gustavo Petro era congresista, él era una de las personas que se oponía a este aumento en la gasolina, al diésel. Sin embargo, esta vez ya de gobierno tuvo que tomar la difícil decisión que no la habían tomado otros gobiernos. Pero bueno, pues esa es la situación actual. No sé cómo la viste tú. Sí, hay que decir que netamente fueron 1.904 pesos que subieron a partir del sábado. Este sábado entró en vigencia pues este anuncio que se había hecho ya hace varios meses, en el cual pues el gobierno decía que se iba a subir el precio de la CPM, como bien lo dijo Laura, como o sea, ya se había venido haciendo un incremento de la gasolina, pero no se había hecho ese de la CPM que hace 56 meses no se había hecho desde el 2020, y el cual pues ya era necesario por todo este tema del déficit que dejó el gobierno pasado, Sí. aunque muchos exfuncionarios, o sea, miembros de ese gobierno de Iván Duque lo han desmentido, pues en verdad pues no se puede tapar el ojo, el sol con un dedo, y esto pues... De hecho, varios economistas, por ejemplo, José Antonio Campo, exministro de Hacienda, ha asegurado que esta es una buena decisión financiera. Hay que tener en cuenta que el gobierno tiene un hueco fiscal, un impacto, pues un hueco fiscal enorme que tiene que cubrir con una nueva reforma tributaria que será presentada próximamente. De hecho, pues la explicación de por qué este alza la da el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en este video que les traemos acá. El precio del diésel está congelado desde el 1 de enero del 2020. Llevamos 56 meses con precio congelado. Hemos cerrado la brecha de la gasolina. Nos queda por cerrar la brecha del diésel. Este es un subsidio ineficiente para la economía colombiana que genera un enorme déficit fiscal y no contribuye al saneamiento de las finanzas públicas. El subsidio que le estamos dando al diésel lo podríamos perfectamente usar en el acumulado del año para entregarle un subsidio a todas las familias vulnerables de Colombia, equivalente a más de 500.000 pesos por persona. Ese es el tamaño de lo que tenemos hoy como déficit. Podríamos estar construyendo tranquilamente varias vías que hoy tienen problemas, como Medellín-Quibdó o Pereira-Quibdó. Podríamos también, si fuera el caso, iniciar nuevas obras de infraestructura que tengan que ver con las necesidades de poblaciones en el sur del país, que hoy no tienen apoyo de inversión. Pero si no fuera tampoco este tema, el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles ha equivalido en todo este tiempo a un promedio de 56 billones destinados a financiar el diésel
con los cuales el parque automotor de camiones de servicio de carga que tiene más de 10 años habría sido renovado en su totalidad. Por esa razón, el subsidio es insostenible y tenemos que comenzar a ajustar el precio del diésel. Bueno, con ese ajuste queda en 11.364 pesos el promedio del galón en Colombia. También pues hay que decir que desde el Ministerio de Hacienda han compartido diferentes infografías, este video también, donde explican que pues cuáles son las Hay razones del infografías ajuste. sí, que se muestran que Colombia, en realidad, de los países de Latinoamérica, es uno de los países con menor precio del diésel actualmente. Y que, aunque algunas personas acá en Colombia dicen que es absurdo que se cobre la gasolina con el precio del dólar, pues porque acá se produce nacionalmente la gasolina, el presidente Petro también ha dado explicaciones para este tema, ¿no? Sí, porque una de las cosas que han dicho es que internacionalmente pues no se maneja así. Aquí estamos viendo la tabla que pues ha circulado en redes sociales, que la ha compartido el mismo Ministerio de Hacienda, donde hablan que pues Colombia es uno de los países de la región y Latinoamérica donde más bajo tiene pues el valor de este combustible, y pues ellos también pues aseguran que esto se ve a el déficit que presentó el gobierno anterior y que no están haciendo nada contradictorio, sino pues lo necesario para terminar con esta estabilización. Incluso también pues varios opositores y críticos del gobierno le han dicho como, bueno, ¿y por qué no son más austeros con sus visitas, con sus viajes y demás? Pero pues netamente este es un ajuste necesario, pero otras críticas es que no se puede hacer este mismo subida de la CPM y tratar de presentar una reforma tributaria en el Congreso. Esas son como que las mayores críticas que tiene la oposición, pero aquí hay una cara visible dentro del sector camionero o de transportadores, y es el señor Henry Cárdenas, presidente de Transcarga, el cual pues el pasado viernes, el sábado que comenzó este paro, mandó un mensaje, un video en redes sociales en el cual explicaba las razones por las que entraba en paro y convocaba a sus diferentes colegas a sumarse a este paro de actividades para que pues no hubiera esa subida de la CPM que al final pues se tuvo el pasado sábado. Entonces veamos lo dicho por el señor Henry Cárdenas, presidente Fede Transcarga. Amigos federados, transportadores de Colombia, transportadores de cada rincón de nuestro país, pequeños, medianos, grandes, desde Fede Transcarga les queremos comunicar que durante 2 años trabajamos incansablemente para haber congelado el precio del diésel. El 31 de agosto vimos que subió el diésel los 1.904 pesos que sacó la resolución del ministro Bonilla. Esto que está pasando hoy en las carreteras nacionales, en las ciudades principales, era lo que queríamos evitar, pero el Ministerio de Hacienda no nos entendió. Y desde la Cámara Intergremial de Transporte, Unidos, donde pertenece Fede Transcarga y es fundadora, siempre se planteó no tener un alza en el combustible. Siempre se planteó buscar una fórmula para Colombia, por ser productores y por ser refinadores del 100% del diésel que consumen todos nuestros vehículos. Hoy, el diésel afecta a todos los colombianos. Esta alza que se tuvo, la vamos a sentir todos en el bolsillo de cada uno. Por eso mismo, habría que hacer una nueva propuesta al ministro Bonilla para que se retracte de esta alza y podamos llegar a un acuerdo nacional para que no afectemos a ningún transportador en el país. Si sube 1.000 pesos, o si sube 3.000, o si sube 6.000 como él quiere, nos va a afectar a todos. Por eso, queríamos que se mantuviera el precio hasta no haber sacado esa fórmula Colombia que tanto necesitaba el país. Hoy nuestros retractores nos critican, nos dan duro en las redes, pero no saben que todo lo que hicimos estos 2 años fue también para ellos, en beneficio de ellos.
Bueno, aquí veamos al presidente de uno de los principales gremios de transportadores en el país. Muchos incluso pues, han dicho que esto se compone netamente de las empresas grandes, este paro camionero, en el cual no participan los pequeños, que dicen ser la mayoría, en el cual están representados, por ejemplo, con este señor Henry Cárdenas, quien pues, ha tenido vínculos muy notables con el uribismo, les ha hecho campaña, los ha invitado en diferentes oportunidades, por ejemplo, a la congresista María Fernanda Cabal, a sus instalaciones, a hablar sobre todo el tema de transporte. Pero pues la realidad es que lo que dice el señor en una parte es cierto, y es que esto nos afecta a todos porque empiezan pues a subirse diferentes precios. Sí, claro. Ya hemos visto que el gobierno Petro ha tomado algunas acciones, ¿cierto, Lau? Sí, de acuerdo. Pues lo primero fue que anunció una mesa con el Mintransporte, un puesto de mando unificado para analizar la situación de los bloqueos que se están presentando a lo largo y ancho del país. Porque hay que decirlo, esto afecta a varios sectores, afecta el sector de la salud, de la educación, hay niños que no han podido llegar a sus casas, hay medicamentos que no han podido ser transportados, entonces ya se está analizando esta situación. Veamos lo que dijo el presidente en un trino. En este momento se desarrolla un puesto de mando unificado liderado por el Ministerio de Transporte para valorar lo transcurrido hoy con el paro de transporte y el seguimiento de las medidas establecidas. Bueno, y también un pronunciamiento que hizo este 3 de septiembre en el que hace, pues es un pronunciamiento bastante amplio y voy a destacar algunos de los puntos para que lo tengamos en cuenta antes de escucharlo. Uno explica por qué se llegó a esta situación. Recordemos que desde abril del 2022, si no estoy mal, o 2023. 2020. No, ¿que no se sube? El aumento de la gasolina. Ah, la gasolina, sí. Ajá, 2022. se está aumentando la gasolina como tal y eso se detuvo en enero de 2024. O sea, en enero de 2024 fue el último aumento, era aproximadamente entre 400 y 600 pesos mensuales. Y se detuvo porque, según el gobierno, se logró cerrar como esa brecha que había con el subsidio que se estaba dando a la gasolina. Entonces, el presidente explica por qué ahora se tiene que hacer con el diésel. También habla de que los afectados en realidad son los dueños de los vehículos, de transportadores, pero no como tal los transportadores, sino como los ricos que están detrás de estas empresas de camioneros. Veamos lo que dijo. El país no se dejará bloquear. El alza del diésel es justa porque solo se está recuperando el dinero de un subsidio que nunca se debió haber dado y que ya suma una gran fracción de la deuda pública de Colombia. Dar comida a la gente con hambre y educación a nuestra niñez y juventud nos obliga a equiparar los precios del diésel. Las medidas adecuadas para afrontar un lockout, un paro empresarial, se toman desde hoy. Los pequeños camioneros independientes siempre serán recibidos en el Ministerio de Transporte. Desde el año 2019 el país no sube el diésel porque se congelaron los precios y tener en cuenta que estos suben y que Ecopetrol, por ley, usa el precio internacional del petróleo para producir el diésel y la gasolina. Internacionalmente, estos subieron agravados por la caída del peso ante el dólar. La deuda alcanzó casi 80 billones de pesos y los pagos de deuda externa e interna del país llegan a 110 billones de pago anual. Si se paga con presupuestos, estas deudas no habrá ninguna inversión pública. Si no se paga, quiebra Ecopetrol, que es una empresa de todo el pueblo. La deuda la dejó de manera irresponsable con Colombia el expresidente Duque. Tuvimos la prudencia de solo subir la gasolina para no afectar los precios de la comida, que estaban en ascenso y que se transporta sobre todo en camiones. Ahora que controlamos la inflación, es conveniente disminuir la deuda pública para que se pueda financiar la salud y la educación de los colombianos. Los grandes empresarios de camiones, dueños de miles de tractomulas, creyeron que el subsidio era un derecho que el pueblo colombiano debe pagarles. Estas empresas desplazan los costos del diésel a los fletes de carga, cosa que no puede hacer el pequeño camionero al que tienen explotado. Tocó pagarle la deuda a Ecopetrol y no se hará con el dinero que va a los niños hambrientos y sin salud. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo.
Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido Y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos. La Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.